Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación en nombre de Penguin Random House Grijalvo. Les agradecemos mucho su presencia en este acto, en esta presentación que para mí es muy especial, muy significativa, porque pues uno de los autores con los que más he trabajado como editor y que más allá de la relación editor-autor, pues he desarrollado una relación de amistad con él, a quien aprecio mucho en todo su trabajo profesional, es Jesús Lemus. Es especial la presentación porque representa también este libro, su regreso al sello Grijalvo, del cual espero que ya no se vaya. Y además también es muy especial esta presentación porque nos acompañan otros dos autores de la casa muy queridos, Edgar Morín y Marta Durán. Muchas gracias por estar acá a ambos. Marta fue pues de alguna manera la que detonó toda esta relación y todo el vínculo que tuvo Jesús con Grijalvo. Ella nos presentó hace ya algunos años, nos dijo pues tengo a un conocido que acaban de detener, bueno, que acaban de detener, perdón, que acaban de dejar salir, que detuvieron injustamente y que había estado en Puente Grande. Y ahí pues habló con unos amigos y tiene un libro al respecto, ¿no? Y pues lo demás es historia. Ahí fue cuando nos conocimos y publicamos afortunadamente Los Malditos, y pues a partir de ahí ha sido pues eso, un trabajo bastante enriquecedor de edición, de investigación periodística, y solamente pues eso, agradecerle a Jesús siempre su confianza y a Marta, pues bueno, ¿qué te digo? Sí, por presentarnos a estos grandes personajes, a esos grandes autores, y Edgar también pues por siempre también confiar en nosotros como autor. Perdón por extenderme, pero sí quería darles las gracias y los dejo. No sé, ni nos pusimos de acuerdo con quién iba a empezar. Con Edgar, adelante entonces. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, acompañar a Jesús Lemus en esta nueva aventura editorial conocido como El Cártel Judicial o la radiografía de un poder fallido. ¿Qué van a encontrar los lectores en este libro? Creo que es un libro que llega en un momento muy oportuno por varias razones, y el libro comienza con una provocación muy interesante, como suelen ser las provocaciones que hace el maestro Jesús. Es decir, 12 capítulos, pero arranca diciéndonos que el Poder Judicial es algo muy parecido a un cártel de las drogas. Y después empieza a tejer en qué se van pareciendo. Es decir, en vez de los uniformes de faena hay togas, en vez de las armas hay jurisprudencia, y en vez de carrilleras hay amparos. Y a partir de esta analogía de un poder judicial convertido en algo más parecido a un cártel de las drogas, el autor se sumerge literalmente y nos sumerge como lectores a uno de los problemas de fondo de la crisis del Poder Judicial. Y eso es muy interesante porque primero nos dice que hay una putrefacción no expuesta en los medios de comunicación por una hermandad que está enraizando la corrupción. Y después nos explica, digamos, cómo los jueces han generado, digamos, un conjunto de actos antisociales contra la colectividad. Y esto es algo muy importante porque si se dan cuenta, como seguramente ya lo estarán conectando con la reforma judicial o la propuesta de reforma judicial. Y esto es muy, muy importante porque lo que vamos a encontrar en el libro con nombres y apellidos, que también esto es muy relevante, es este uso faccioso e interpretativo del marco jurídico a través del cual las leyes se pueden torcer y se pueden ir acomodando. Y esto es también algo muy importante. Y el autor dice algo que también vale mucho la pena pensar: la sentencia injusta es un delito.
Y entonces lo que podemos ir viendo en la medida que vamos avanzando en la lectura es cómo primero esta analogía o imagen mental del cártel se va convirtiendo en una serie de hechos y de torceduras del aparato judicial. Y esto es algo bastante interesante, porque entonces lo que vamos a irnos encontrando es cómo la sentencia está en función de los propios intereses de los jueces, con nombres y apellidos, y esto es algo, digamos, muy interesante y obviamente muy riesgoso, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar en la obra que vale mucho la pena ubicar? Hay una analogía también histórica entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el general Lázaro Cárdenas, y cómo ambos le entran al asunto judicial. Y es bien interesante, bueno, pues porque podrán ver en qué acaba lo de Cárdenas, y deja la puerta abierta para que cada quien vaya tejiendo en qué puede acabar o no este intento de reforma judicial, y en medio aparece un personaje que también es muy importante en la reforma judicial, o pseudo reforma judicial, que fue Ernesto Zedillo. Es decir, hay una reforma judicial que acomoda los hechos de alguna manera bastante particular. ¿Qué más vale la pena? Bueno, de la obra, valen muchas cosas la pena, pero el asunto de la corrupción de los jueces. Y otra vez va desmenuzando paso por paso este actuar o estos modos de ser y de hacer del Poder Judicial. Y de pronto, antes de llegar a las primeras 100 páginas, el autor nos suelta una provocación muy importante. Dice, López Obrador pudo cambiar al Poder Judicial, pero no quiso. Y hay un caso que seguramente todos conocen, de Eduardo Medina Mora. Y entonces ahí había la oportunidad de intervenir sobre el Poder Judicial, pero esa oportunidad se dejó pasar en aras de tratar de controlar al poder. Y bueno, ahí van a encontrar una serie de vías de qué es lo que va a pasar con esto. ¿Cuál es la tesis central del libro y por qué vale mucho la pena reflexionar al respecto? Porque dice en la tesis del libro, el Poder Judicial está poblado de ambiciones e intereses personales, y que lo último que anima a muchos de estos personajes es trabajar por la justicia. Y entonces lo que vamos viendo ya hacia la segunda parte del libro es cómo se va estructurando esta corrupción. Cosas muy interesantes para la reflexión. Dice el autor, dice, uno de los grandes problemas al interior del Poder Judicial es el acoso sexual. Y entonces uno dice, bueno, como personas que son súper machines, tienen que impartir justicia con una perspectiva de género. Y seguramente ya están conectando con los hechos del viernes de este juez que deja a una menor porque no puede probar la menor que fue agredida. Y esto nos lleva a otro elemento que es muy importante en la propuesta que hace el autor, es decir, de cómo podremos encontrar incluso patrones en las propias sentencias, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchos ejemplos al respecto. ¿Qué vale mucho la pena? Las redes también. Está la red, por ejemplo, de la actual ministra Yasmín, y cómo hay priistas reconvertidos en morenistas, cómo esa red va permeando todas las instancias del Poder Judicial, y cómo finalmente lo que vamos encontrando son favores, familias, cuates, compadrazgos, y esos compadrazgos van ocupando posiciones que resultan claves en toda la estructura del poder. Otro elemento interesante, la calidad moral. Y en la calidad moral recupera un caso que seguramente conocen muy bien, de Genaro Góngora Pimentel y todo lo que hace en su venganza personal para fastidiar al ex esposo o la expareja. Entonces, ese es un elemento importante. Y algo que también es clave es el modelo de impunidad que se genera para el Poder Judicial desde la configuración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es de pronto algo que no tenemos mucho en el radar, sí, pero desde que se hace esa ley, desde que se institucionaliza esa comisión, nos muestra el autor, como diría Michel Foucault, que la verdad jurídica también tiene componentes de clase,
Entonces yo puedo ir haciendo las leyes en función de esa serie de componentes de clase y eso se va a traducir en cierto tipo de sentencia. Un poco lo que hablábamos antes de venir acá, el delito de la aportación de cara, por ejemplo. Entonces, ese modelo de impunidad, ¿en qué se traduce? En que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, no puede o no está facultada para tocar a los jueces. Y entonces el Poder Judicial queda totalmente al margen de una crítica. Y digamos, ya después podremos discutir si son críticas muy puntuales, si no son tan puntuales, pero esas críticas quedan totalmente invalidadas. Otro elemento que es importantísimo también en el libro es el prevaricato, es decir, cómo cada juez puede dictar sentencia en función de sus intereses. Y lo que van a ir encontrando son, otra vez, con nombres y apellidos, que eso es algo muy relevante en la obra, cómo estos jueces van acomodando sentencias, cómo van acomodando amparos, cómo van librando. Y lo que nos obliga a reflexionar es, bueno, ¿y qué pasa con la justicia? Parece que la justicia queda fuera de esta ecuación. Además del prevaricato, hay otro elemento que había mencionado que es muy interesante, que es el maltrato. Es decir, hay una estructura de tipo familiar, y de hecho da el dato, ahora se los doy, de la cantidad de funcionarios públicos que han metido a un familiar directo al Poder Judicial. Entonces tenemos un poder lleno de cuates, de compadres, de hijos, de primos, de cuñados, de amantes, de novias, etcétera, que no rinde, digamos, las cuentas que tendría que estar rindiéndole a la sociedad. Ese también es un elemento importante. Podríamos hacer casi una lista muy larga de todas estas personas con nombres y apellidos que han optado no por la justicia, sino por una serie de acuerdos que sueltan a secuestradores. Por ejemplo, el magistrado Manuel Bárcenas, que decretó la libertad al secuestrador de Silvia Vargas, o funcionarios públicos, que también es algo bien interesante. Yo pensaría en Arely Gómez, que lo menciona, es decir, cómo pasa de la Procuraduría, cómo omite el deber de cuidado, cómo llega a la función pública y cómo después se reconvierte en el Poder Judicial. Y uno diría, bueno, ¿qué intereses están atrás? Hay muchos intereses, pero de pronto hay personajes que parecen inamovibles o van siendo colocados en toda esta estructura o en esta red de poder, y eso es algo muy interesante y sobre todo que no excluye a los representantes de la 4T o de la autodenominada Cuarta Transformación. Y hay alguna historia muy interesante en el libro sobre la hija de la ministra Sánchez Cordero y cómo hay una red de relaciones donde se van conectando, se van empleando a los hijos, y entonces la indignación como lectores, y eso es bien interesante, va creciendo. Es decir, si ninguno de ustedes ha tenido alguna vez un problema con Poder Judicial, su indignación va creciendo conforme van avanzando las páginas. Es algo también bastante interesante de la manera de escribir del autor. Cómo vamos obteniendo esa indignación, aunque es muy curioso, porque el autor no muestra el rencor, pese a haber padecido todo el peso del aparato judicial, resulta bastante generoso en sus apreciaciones. Es decir, uno cuando va terminando el libro tiene ganas de irles a aventar una bomba. Cuando lo lean entenderán esta parte. Y el autor generosamente va haciendo un análisis bastante frío de personajes que tuercen la ley, que torturan, como por ejemplo, y eso como vale la pena ubicar en estos recordatorios, esta cuestión de la memoria, el fiscal Carlos Amarripa, que los panistas venden como un funcionario honorable, tal, el tipo es un torturador, o sea, un vil torturador, y eso es interesante porque estamos hablando de un delito de lesa humanidad que no prescribe. Así que esperemos que en algún momento la justicia alcance a rufianes como el actual procurador, que es vendido por políticos como un funcionario eficaz, cuando lo que van a encontrar en el libro pues es que es un vil torturador. Y eso nos lleva a un problema muy fuerte que el libro va enunciando. Es decir, ¿en qué engranes
o de qué manera va engranando la procuración de justicia con el Poder Judicial. Y cómo esto en realidad se convierte en una suerte de trituradora, donde miles de mexicanos han pasado, donde hay un montón de inocentes en la cárcel, y lo que vamos leyendo, que también es muy interesante, son los personajes que van actuando: secretario de juzgado, juez, magistrado. Entonces, si no conocemos al Poder Judicial, también es un texto que nos puede ir guiando por todo este laberinto, donde Kafka sería casi un escritor costumbrista sobre este entramado del poder, de lo que cuesta el poder, porque bueno, finalmente sigue costando la justicia. Redes de relaciones que también son muy interesantes: el ministro Luna Ramos, la familia Valls, bueno, la ministra Sánchez Cordero, Concepción María del Rocío Valderas. O sea, una lista enorme. Por ejemplo, hay redes familiares que descubre el autor de hasta 46 plazas de familia. Entonces yo puedo ir poniendo a toda mi parentela, y obviamente esa parentela va a obedecer después a ciertos intereses. Entonces vamos viendo hasta dónde llega esta podredumbre. Otro dato del libro muy interesante, dice: por lo menos 407 jueces y magistrados y otros 3.957 funcionarios menores tienen en la nómina del Poder Judicial a entre 1 y 17 personas. Entonces estamos hablando del nepotismo en su alto grado es decir, en un alto grado de exposición, que tampoco es una novedad o que tampoco es algo exclusivo del Poder Judicial. ¿Qué más? Digo, para no abusar de ustedes y del tiempo, una constante también, que es algo bastante interesante en esta discusión que se está dando ahora en México. Una constante es que los jueces dicen que las detenciones son ilegales, pero en nuestras reflexiones falta justamente por ir determinando justamente la ilegalidad de las detenciones y cómo esto, que se convierte en una suerte de modus operandi, de pronto los jueces lo desechan, pero también muchos jueces actúan por consigna. De hecho, la mayoría de los jueces estarían actuando por consigna, porque algo que es importante en el libro es que nos dice, pues en México no se investiga, en México se encuentran culpables, que son cosas muy diferentes. Es algo que aparentemente es parecido, pero no es igual. Y esto tiene que ver, y es otro de los hilos conductores del libro que vale mucho la pena. Él le llama el imperio de la ambición desmedida por el dinero. Y cuenta una historia que vale mucho la pena de un tribunal en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, donde todos estos mecanismos de la burocracia, había las tandas, o que nosotros conocíamos como tandas, acá se convierten en una red de préstamo con excesivos intereses, tráfico de influencias, agio. Entonces ahí van a encontrar también finalmente este imperio de la ambición desmedida de los últimos 30 años. Quizás lo que haga falta para cerrar es terminar esta historia, y por eso el libro es muy interesante, porque seguramente va a abrir muchas otras investigaciones sobre este poder que se supone se está renovando, e iría a la última provocación para terminar, pero que la reforma del actual presidente se queda solo en la superficie. Es decir, no está entrando al problema de fondo, que es el problema que trata el libro, que es un problema de justicia. La reforma judicial se queda solamente en la superficie, y ustedes podrán ver toda la discusión sobre los sueldos. Pero el problema no está en los sueldos, el problema está en todos estos mecanismos, en toda esta estructura y en las redes que el autor va describiendo, insisto, con nombres y apellidos, y eso es muy relevante por el nivel de riesgo que esto implica sobre estos personajes. Entonces, digamos, podríamos dejarlo en principio sobre esto, pero obviamente es una lectura obligada que le va a dar a cada uno de los lectores una serie de elementos para empezar a ver la necesidad de la reforma judicial, pero hasta dónde
debe profundizarse esa reforma judicial, porque hasta ahorita estamos simplemente en la superficie, es decir, casi como el gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Muchas gracias. Es un gustazo y un honor para mí estar aquí presentando el cartel judicial con mi muy admirado y querido colega Jesús Lemus. Todos sabemos que hay corrupción en el Poder Judicial, pero las dimensiones olímpicas que tiene son aterradores. Y este libro es un golazo porque nos muestra una tomografía con nombres, datos, cifras, lugares, pelos y señales de esa corrupción, que no se las voy a contar aquí para que ustedes compren el libro y busquen su escándalo de impunidad favorito y vean quién está detrás de esto. Algunas cifras no aptas para cardíacos: el 89% de los jueces llegó a su cargo por recomendación, palanca o haber comprado las respuestas del examen de oposición, que van entre los 500,000 pesos y los 5 millones de pesos, dependiendo del cargo. El 88.2% de jueces y magistrados llegaron por asignación directa. Hay una red de usureros dentro del Poder Judicial que usan los fondos públicos para prestar ese dinero a los trabajadores con intereses leoninos. El Poder Judicial, en buena parte, está al servicio del crimen organizado. La liberación de grandes capos está a la venta a los 73 grupos criminales reconocidos por la Fiscalía General de la República. Y esto es de mi cosecha. Pregúntenle a Hazael Ruiz a cambio de qué permitió la fuga de 13 miembros del cártel de Sinaloa durante su administración. Fugas que físicamente son imposibles, pero cuando las instancias superiores vieron los videos, todos habían salido con traje, con corbata, con portafolio, como si fueran abogados. Al dicho perro no come perro habría que agregarle cártel ayuda a cártel. Jesús Lemus en este libro sigue las fortunas de jueces y magistrados corruptos. Documenta cómo ninguno de ellos ha sido castigado. Bueno, uno que otro por ahí, que a lo más que se llega es que le quiten la chamba, le quiten el hueso y le levanten la canasta, cuando deberían estar tras las rejas. En México es muy fácil meter a alguien a la cárcel o sacarlo, en un país donde el Estado de Derecho brilla por su ausencia. Jesús Lemus nos da una serie de ejemplos, desde Góngora Pimentel, que metió a la cárcel a su pareja cuando ella le pidió la pensión alimenticia de sus hijos, hasta el juez Gregorio Salazar Hernández, que puso en libertad a un sobrino, a un narco de los pesados del cártel del Golfo, o al dueño del taller mecánico donde los zetas disolvían en ácido a sus víctimas. El Poder Judicial no rinde cuentas a nadie, y eso es un punto central de este libro, que Jesús lo señala y lo señala y lo señala. Es sinónimo de opacidad este Poder Judicial. Además, todos son parientes, amigos que se protegen entre unos y otros. Y algo que también nuestro homenajeado nos dice: urge una reforma constitucional a fondo que suprima la modalidad de estos jueces semidioses, ¿no? Si no hay rendición de cuentas, la corrupción está garantizada, dejando a un lado esos sueldos y privilegios insultantes, donde un ministro gana en un mes lo que un trabajador en 4 años. O sea, nada más de puro sueldo. Olvídense que de las tarjetas de crédito y camionetas, etcétera. Los periodistas y agentes del orden honestos, los miembros de las fuerzas del orden, arriesgan su vida por llevar a la justicia a un criminal que probablemente pague por salir libre, a pesar de todas las pruebas y todas las evidencias. Jesús nos muestra magistralmente que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural pensado para que funcione de esa manera,
en una lógica de concentración de poder. No son casuales las modificaciones a la Constitución en aras de la opacidad y de la no rendición de cuentas. También hay encarcelamientos por consigna, ¿verdad tú? Por venganza, como la que sufrió el mismo Jesús por el gran delito de haber hecho un periodismo profesional, por investigar las relaciones de la hermana del presidente Calderón con la tuta, jefe de la familia michoacana. Jesús fue condenado sin pruebas, sin testigos, y en un juicio fast track a una prisión de alta seguridad, donde estuvo preso más de 3 años, torturado cada noche. Esa fue la beca Calderón. A Jesús no lo desaparecieron, aunque quisieron, no lo volvieron loco, no lo quebraron, lo fortalecieron, le abrieron los ojos a cómo funciona el poder a distintos niveles. Le abrieron los ojos a la corrupción en grande y a la impunidad al más alto nivel. El libro no es venganza, es denuncia. Este libro es un directorio de jueces y magistrados corruptos, así como de los delincuentes a quienes sirven. Y muchos delincuentes que están en la cárcel, con quien Jesús convivió en Puente Grande, le dijeron a quién pagaban por protección. Gobernadores, presidentes municipales, militares, policías, todos. Pero la presión mediática o la presión norteamericana o venganzas o porque había que dar la finta de que se luchaba con la criminalidad, llevaron a estas personas a la cárcel. Las cárceles están llenas de inocentes quienes fueron víctimas de montajes, como Jesús. Y otro ejemplo muy amargo es la familia Vallarta. Israel Vallarta lleva 19 años en la cárcel, sin pruebas y en prisión preventiva, también torturado, él y toda su familia. Jesús Lemus es nuestro Pepe Grillo y en todos sus valientes libros nos enseña cosas que tenemos que cambiar lo antes posible. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos por estar esta tarde para platicar sobre este texto. A todos, casi a todos los ubico de rostro, sé quiénes son y les agradezco muchísimo que estén conmigo. Antes de dar una explicación de cómo es que nace, porque no voy a decir más a fondo del texto, creo que mi querido doctor Morín, mi querida Marta Durán, han explicado de manera muy precisa de lo que trata este texto. Cuando yo salí de la cárcel en el 2011, salí con una mano adelante y otra atrás, literal, porque me dieron, yo soy talla 42 y en aquel tiempo era creo que talla más abajo y cuando salgo me quitan el uniforme y me da la cárcel federal de Puente Grande, me da un pants que era una talla como 56 más o menos. Salí como un payaso, con 2 tenis talla 28, soy 23, no, perdón, 26, talla 28, y eran 2 tenis izquierdos. Y fue la última humillación que me hizo el sistema. Estuve encarcelado, estuve 24 horas más de lo que decía el juez que tenía que salir. Estuve todas 24 horas más por los huevos de alguien. 24 horas más, sin tener nada que pagar, allí estaba yo pagando. Cuando salgo de la cárcel, había 2 cosas que me preocupaban. 1, seguir ejerciendo la labor periodística y 2, cómo sobrevivir económicamente. Marta Durán de Huerta es la culpable de que estemos hoy reunidos aquí todos nosotros, porque Marta Durán de Huerta fue la primera periodista que me entrevistó en Morelia, cuando no tenía trabajo, cuando no tenía ningún soporte económico, cuando estaba a la buena de Dios. Y me dice Marta Durán, dice, ánimo, ánimo, dice, ¿por qué no escribes un libro? Y yo le dije, pues ¿con qué? ¿No? Pues a mano. Me dicen, escribe, ponte a hacer lo que pasó dentro de la cárcel y escribe un libro porque tienes que contar tu historia de cómo te fue en la prisión.
En menos de una semana Marta Durán me estaba regalando una laptop, que la conservo y es el regalo más preciado que tengo en la vida. Y en esa laptop me puse a escribir, porque yo antes de, cuando ella me dice, ponte a escribir, le tomé la palabra y comencé a escribir, pero comencé a escribir en una máquina de un cibercafé que estaba cerca de la casa en Morelia y que lo cerraban a las 9 de la noche y que yo quería seguir escribiendo, pero ya no me dejaban porque tenían que bajar la cortina. Y la doctora Durán me dice, ten para que te pongas a escribir, y me pongo a escribir. Sin ella, sin esa solidaridad de periodista con periodista, esto no hubiera funcionado. Una vez que terminé mi texto, me dice la doctora Durán, está buenísimo, yo pienso que lo dijo con mucho cariño, y me lleva el libro Los Malditos a la editorial Grijalvo con dos grandes personas que por siempre los voy a amar literalmente. Ariel Rosales, el editor, y por supuesto Enrique Calderón. Enrique Calderón aquí está presente. Gracias, Enrique, de veras, gracias. Y Enrique Calderón, ese que comienza a leer el texto y le da seguimiento y me dice, ¿sabes qué? Me gusta y lo vamos a publicar. Si no fuera por Enrique, si no fuera por la doctora Durán, si no fuera por Ariel, yo tendría hoy el apoyo de gente como Lalo Flores, que es hoy mi editor, como el doctor Edgar Morín, que siempre es un consultor de cabecera y que a la hora que yo le hablo, pues ahí está, siempre presente para cualquier asesoría que necesito. Y que le digo, oye doctor, fíjate que estoy haciendo esto, pero no sé. Y el doctor, desprendido también como es intelectualmente, también siempre me ha ayudado y han sido grandes soportes. ¿Por qué les platico esto? Porque desde entonces, cuando la doctora Durán me ofreció esa computadora, yo venía de pasar en la cárcel 3 años con 5 días, y entonces yo reflexionaba, en mi foro interno yo siempre seguí reflexionando por qué fui a la cárcel, y en las tardes y en las noches, cuando yo pasaba en los barrotes, agarrado a los barrotes, como sujetándome, como si el aire me fuera a llevar, y que me agarraba a los barrotes todas las tardes para pensar y machacar y masticar mis pensamientos, siempre decía yo, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy en la cárcel? Lo único que hice fue denunciarlo, como dijo la doctora Durán, lo único que hice fue denunciar las relaciones de Felipe Calderón, su hermana Luisa María Calderón, con el narcotráfico. ¿Por qué estoy en la cárcel? Yo no cometí ningún delito, yo pienso que no hice ningún daño, yo no debo de estar pagando este daño. Y yo pensaba en un verdadero corrupto, en el juez Roberto Suárez Muñoz. Él fue el que, porque podía, me dio el auto de formal prisión. Cuando a mí me detienen y me acusan de ser el gran narcotraficante de México, porque Genaro García Luna creó una estructura, creó un expediente del tamaño del mundo, que habían 8 cajas de huevo bachoco. Ahí cabía el expediente de Jesús Lemus, de lo criminal que era Jesús Lemus, y que se hacía pasar por pseudoperiodista, un periodista jodido y de pueblo. Ese era el gran narcotraficante que el Estado mexicano en el 2008 estaba buscando. Y Genaro García Luna hace toda esa historia y hace en ese expediente de 8 cajas de huevo bachoco, donde caben ahí todo el expediente, ahí decía que yo era un narcotraficante que estaba por encima de todos los jefes de la familia michoacana. De hecho, yo era el jefe de la familia michoacana. No era la tuta, no era Servando Gómez, no era la tuta, no era Nazario Moreno González, no era nadie, era Jesús Lemus. Pero Jesús Lemus era tan perverso que se escondió en la careta de un periodista, un pinche periodista que con trabajo sacaba el sueldo. Y ese era Jesús Lemus, un periodista que el día de su detención tenía 3,500 pesos en una cuenta vital que la Unidad de Inteligencia Financiera de Felipe Calderón la incautó porque era dinero que provenía del narcotráfico. 3,500 pesos incautados por la Unidad de Inteligencia Financiera, sellada, para presentarle al juez que llevaba el caso que Jesús Lemus sí era responsable del narcotráfico porque tenía 3,500 pesos que de alguna forma provenían, y que el juez dice, sí es cierto.
y que con base en esa cuenta que presentó el Ministerio Público, con base en esa cuenta de 3,500 pesos, con eso me dice el juez, si puedes ser responsable, hay elementos suficientes para el proceso y te vas a quedar en la cárcel. Y me quedo en la cárcel. Y allí, en la prisión, me manda a la prisión de Puente Grande, y ahí justamente comienzo yo a machacar qué es lo que estaba pasando. Y comienzo a entender cómo fue mi proceso judicial. Y ese proceso judicial lo cuento aquí al final de este libro como un capítulo de cierre, para entender. Dice la doctora, no es una venganza. No, no es una venganza. Yo tengo una denuncia contra Roberto Suárez Muñoz, el juez que me llevó a la prisión y que me mantuvo en prisión, y que no nada más, todo hubiera sido bien, que me hubiera llevado a prisión y ahí estaría yo en prisión 3 años, 5 días, pero todo hubiera sido normal si no hubiera ordenado el juez una terapia de reeducación para mí dentro de la cárcel de Puente Grande. Y esa terapia que le dictó a la dirección del penal de Puente Grande consistía en que me sacaran a mí todos los días a las 3 de la mañana para que me dieran una terapia y que me daban un baño con un chorro de manguera a presión, con agua fría, y que al término de rodar dos vueltas por la cancha de la cancha de básquetbol, que diera 2 vueltas. A ver cuándo nos invitan otra vez. Ya se está acabando el tiempo. Bueno, en fin, no me voy a extender más. Ya me están diciendo, ¿cuántos minutos quedan? ¿Cuántos? 5. Nos quedan 5 minutos. Hagan de cuenta que es un epílogo. ¿Ah? Y entonces, cuando me llevan a mí a la cárcel, sí, y me ordenan una tortura, una terapia de reeducación. Eso, por supuesto que yo me preguntaba todos los días que me sacaban a las 3 de la mañana y que me sacaban y que me ponían una golpiza que terminaba siempre con una paliza, porque los guardias me golpeaban de lo lindo con los toletes y los perros aquí, que si me acercaba un poquito más me arrancaban un cachete. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hice? ¿A quién dañé tanto? Y no encontraba respuesta. Hasta la fecha no sigo encontrando respuesta. Desde entonces comencé yo a amasar la idea de hacer un trabajo sobre el Poder Judicial. He revisado mi proceso penal, he visto toda la violación de los derechos humanos y constitucionales y de apegado al derecho que ha cometido un juez, y revisé todo lo que pasó, porque no nada más fui encarcelado injustamente, fui sentenciado injustamente. El juez, sin ningún tipo de prueba, el juez Roberto Suárez Muñoz, totalmente corrompido por el sistema de gobierno de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, y a lo mejor por sus propios intereses y su falta de capacidad, su enanés mental, lo llevó a dictarme una sentencia condenatoria, cuando yo le dije, oiga, señor juez, no tengo ninguna prueba en contra, no me puedo defender de lo que no me están acusando, necesito que cierre usted el proceso penal y que me dicte libertad. Y sí, cerró el proceso penal, pero no me dictó libertad. A su consideración, juez totalmente corrupto, Roberto Suárez Muñoz dijo que yo era responsable de los delitos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, y eso me llevó a que me dictara una sentencia de 20 años, y vivir con 20, pensando que te vas a pasar 20 años en la cárcel, pues te termina a final de cuentas matando de una o de otra forma. Y eso fue lo que me llevó, cuando salgo de la cárcel, porque apelé, porque a mis abogados los mataron, me quedé sin defensa, y comienzo yo mismo a defenderme, y con la ayuda de mi esposa y de mi hija, y termino defendiéndome, presentando una apelación, y un tribunal de alzada, una magistrada que Dios la tenga en su gloria, no, Dios la tenga siempre en su pensamiento, una magistrada pensante y que dijo, no voy a cometer una injusticia, me dio la libertad porque encontró que no había ninguna prueba. Casos como el mío, que desde entonces, desde el 2011, yo comencé a pensar, necesito hacer un trabajo de
la profundidad de la corrupción del Poder Judicial, y eso es lo que me lleva a hacer esta investigación, a hacer esta exploración, donde voy encontrando que no soy, mi caso no es el único. En mi caso, afortunadamente salí de la cárcel, pero yo he platicado con más de 50 presos para poder llevar a cabo este trabajo. He platicado con más de 50 presos, con más de 100 familiares de esos presos, cómo la han pasado por culpa de los jueces, cómo han encontrado el sistema judicial y cómo establecer que el sistema judicial no se deriva solamente porque ganen más que el presidente, o que tengan fideicomisos, o que sean una clase privilegiada. El problema del Poder Judicial, y ya lo marcó muy bien la doctora Durán y mi querido doctor Edgar Morín, ya lo marcaron perfectamente bien. Y eso es lo que voy encontrando a lo largo de este texto, que requerimos una reforma al Poder Judicial. Eso no queda la menor duda. Se requiere una reforma al Poder Judicial, pero no es por una cosa tan simplista como la que nos dice el presidente. El tema es más a fondo. Si se quiere resolver el tema de la corrupción en el Poder Judicial, tiene que haber una decisión presidencial más a fondo, no porque López diga hoy, ya no me hicieron caso los del Poder Judicial, ahora sí son unos corruptos, unos ineptos. No, vamos a transformar el Poder Judicial, se requiere, es necesario y es posible sobre todo, pero no es por la forma simplista que dice el presidente. Aquí yo hago una revisión al Poder Judicial y voy barajando los nombres y presento por lo menos 600 nombres de jueces, magistrados y ministros, que no lo digo yo, lo dicen los hechos, lo dicen documentos, lo dicen las pruebas que siempre están contenidas en algún expediente, y aquí las menciono, no son suposiciones, tampoco son inferencias de lo que pudiera ser, son cosas reales. Hay violación dentro del Poder Judicial, hay violaciones, hay acoso sexual, por decir algo, y no hay un solo juez, ni con carpeta abierta. Simplemente no hay ningún juez que esté investigado por el Ministerio Público. Esto es gracias a la corrupción que genera el Consejo de la Judicatura Federal. Hay agiotismo, hay lavado de dinero, hay relación con el narcotráfico, jueces que de la noche a la mañana liberan a un criminal y a los 3 meses declaran en su declaración patrimonial que recibieron en donación un rancho. Cabo. Pero el Consejo de la Judicatura no es capaz de preguntarle quién te regaló ese rancho. Pues cualquiera de los que estamos aquí llegamos con zapatos nuevos, vas a preguntar en la casa quién te los compró. Ellos no, les compran un rancho y nadie pregunta quién te compró el rancho, nada más con el solo hecho de hacer la declaración patrimonial, incluir esa nueva propiedad en su declaración, ya lo están legalizando y justificando. Y no hay nadie quien les pregunte. Y peor tantito, no hay un sistema judicial, no hay un marco jurídico en el que se pueda obligar a un juez, a un magistrado o a un ministro a que explique sus propiedades. Son semidioses, son una clase aparte que necesitamos justamente que nos rindan cuentas. Es buena el despertar de conciencias del presidente López Obrador, se me hace muy buena, pero necesitamos más, necesitamos que nos expliquen más los jueces y que no quede tan así. Necesitamos hacer, por supuesto, los mexicanos, necesitamos hacer lo propio y seguir exigiendo que haya una reforma al Poder Judicial. Porque los jueces, no nada más es el hecho del robo, es lo que decía también el doctor Edgar Morín, es el derecho del prevaricato o la prevaricación. Cuando un juez emite una sentencia sabiendo que está mal fundada, sabiendo que no tiene fundamento legal, pero que es por su percepción, ni siquiera por su percepción legal, sino que es por sus intereses. Y ahí es, sabiendo que va a causar daño, dicta una sentencia mal fundada. De eso están llenas las cárceles. 70% de las cárceles, y ese debe ser el siguiente tema, 70% de las cárceles están con sentencias injustificadas o no marcadas dentro del código, de los códigos penales. Yo no me quiero extender porque sé que ya da así. Ya. Bueno, pues nada más agradecerles de veras esta tarde y pues muchas gracias. No sé si acaso respuestas, preguntas, ¿no?
Ya. Muchas gracias. Mira la carrera.